En este video, analizamos la sorprendente realidad de 12 artistas que, tras haber sido íconos de la televisión mexicana, hoy enfrentan la pobreza, revelando cómo la fama puede desvanecerse y dejar a muchos en la oscuridad. Y para empezar, en el puesto número 1, Carlos Villagrán. ¿Quién no recuerda a Kiko, el niño que siempre llevaba su característica gorra y hacía reír a todos en El Chavo del Ocho? Carlos Villagrán fue un ícono de la televisión mexicana, un personaje que se convirtió en la infancia de millones. Pero, ¿qué pasó con él después de que el programa terminó? Aquí viene lo interesante. Tras el final del show, Villagrán se encontró en medio de una tormenta. La lucha por los derechos de su personaje lo llevó a conflictos legales que lo alejaron del éxito que había disfrutado. La imagen pública de Kiko, siempre alegre y divertido, se transformó en una realidad muy diferente. La reacción del público fue de sorpresa y tristeza. Nadie se imaginaba que el querido Kiko estaría enfrentando problemas económicos y profesionales. Con el tiempo, sus contratos se fueron reduciendo, y la visibilidad que una vez tuvo se desvaneció. Hoy, a sus 81 años, Villagrán se presenta en eventos privados, lejos de los reflectores que antes lo iluminaban. Su historia es un recordatorio de que incluso los íconos más queridos pueden caer en el olvido y que el éxito no garantiza un futuro brillante. La vida de Villagrán es una lección dolorosa sobre la fragilidad de la fama y el aislamiento que puede venir con el paso del tiempo. A pesar de su legado, el camino que recorrió después de la fama está lleno de desafíos. El contraste entre su vida pasada y su presente es impactante. La nostalgia por aquellos días de gloria se mezcla con la realidad de su situación actual. ¿Quién lo hubiera imaginado? La historia de Carlos Villagrán nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y cómo, a veces, a los que nos hicieron reír pueden enfrentar luchas invisibles. César Bono. ¿Quién no recuerda a César Bono, el querido comediante que nos hizo reír a carcajadas en La Familia Peluche? Durante años, su imagen fue sinónimo de alegría y humor en la televisión mexicana. Sin embargo, tras el cierre de la serie, su vida dio un giro inesperado. Comenzó a enfrentar serios problemas de salud, desde diabetes hasta complicaciones cardíacas, lo que impactó profundamente su carrera y su estabilidad económica. La reacción del público fue de sorpresa y tristeza. Nadie podía imaginar que el hombre que nos hizo reír tanto estaba lidiando con una vida tan complicada. Los medios comenzaron a hablar de su situación, y muchos fans se preguntaban cómo un ícono de la televisión había caído en la oscuridad. A medida que las oportunidades laborales se desvanecieron, Bono se encontró en una situación de precariedad, muy lejos de los aplausos y el reconocimiento que una vez disfrutó. Hoy, César Bono vive alejado de la fama, enfrentando la dura realidad de la pobreza. A pesar de su deterioro físico y la falta de trabajo, se aferra a su dignidad y al cariño que aún le tienen sus seguidores. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del éxito en el mundo del espectáculo, donde incluso los más queridos pueden caer en el olvido. La vida de Bono es un claro ejemplo de cómo el tiempo puede cambiarlo todo, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. ¿Quién lo diría? De ser una estrella brillante a enfrentar la pobreza y el olvido. Su lucha diaria es un testimonio de resiliencia, y su legado en la comedia sigue vivo en el corazón de quienes lo recuerdan. La historia de César Bono nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y la importancia de valorar a quienes nos han hecho reír, recordando que detrás de cada risa puede haber una historia de lucha y superación. Rafael Inclán. ¿Te acuerdas de Rafael Inclán? Ese gran actor que nos hizo reír en tantas películas y programas de televisión. Era un ícono del espectáculo mexicano, siempre carismático y lleno de talento. Pero, sorpresa, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo llamó ama de casa en una entrevista, y eso desató una tormenta. Nadie se esperaba que un comentario así pudiera afectar tanto a alguien con su trayectoria.
La indignación fue inmediata. Los fans se alzaron en su defensa, pero el daño ya estaba hecho. Las oportunidades laborales que antes le llovían empezaron a escasear. ¿Cómo es posible que un artista de su calibre terminara enfrentando la pobreza? Las puertas que solían abrirse de par en par comenzaron a cerrarse. Aní Rafael se encontró alejado de los sets y del público que tanto lo había aclamado. Hoy, vive una dura realidad, recordando esos días de gloria mientras lucha por mantener su dignidad. Su historia es un claro ejemplo de cómo, en un instante, la fama puede desvanecerse y dejar a alguien en el olvido. ¿Quién diría que un simple comentario podría cambiarlo todo? Rafael no es el único. Muchos otros artistas han enfrentado situaciones similares. La industria del entretenimiento es despiadada, y la fama puede ser efímera. La vida de un famoso puede dar un giro inesperado, y lo que un día fue un sueño, puede convertirse en una pesadilla. La historia de Rafael Inclán es un recordatorio de que el éxito no siempre garantiza estabilidad. La lucha por la dignidad y el reconocimiento es constante, y muchos se ven obligados a reinventarse o a lidiar con la soledad del olvido. Su legado, aunque empañado por la adversidad, sigue vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento. Cesario Quesadas Pulgarcito. Cesario, conocido como Pulgarcito, fue el niño prodigio del cine mexicano en los años 50. Su carisma y talento lo llevaron a protagonizar películas que lo hicieron brillar como una estrella. Todos lo amaban. Su imagen era la de un niño dulce e inocente, un ícono de la felicidad. Pero ¿qué pasó después? Todo cambió cuando creció. La industria del cine lo olvidó, y ese niño que encantaba a todos se convirtió en un rostro desconocido. Su fama se desvaneció, y eso fue solo el comienzo de su caída. En 1971, fue arrestado por un atraco armado. Nadie se lo esperaba. Pulgarcito, el niño amado, en problemas con la ley. La gente no podía creerlo, y su imagen se rompió en 1000 pedazos. Pero eso no fue todo. En 2002, la situación se tornó aún más oscura. Fue condenado por abuso sexual contra su propia hija, un escándalo que devastó su reputación por completo. La reacción fue de horror y repulsión. Su nombre ya no evocaba ternura, sino desprecio. La gente que antes lo admiraba, ahora lo veía como un paria, un símbolo de la caída de un ícono. Después de casi 2 décadas en prisión, salió en 2021, pero el daño ya estaba hecho. Su carrera, respeto y legado estaban destruidos. El niño prodigio que una vez iluminó la pantalla ahora vive en la sombra de su pasado. La historia de Cesario Quesadas es un giro inesperado que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que la fama puede ser efímera. Su vida es una advertencia sobre los peligros del olvido y la fragilidad del éxito. Un recordatorio de que el camino a la redención es arduo, y a veces inalcanzable. Héctor Parra. ¿Te acuerdas de él? Un galán de la televisión mexicana conocido por sus papeles en La Usurpadora y Carita de Ángel. Era el tipo que todas querían y todos admiraban. Pero, ¿qué pasó con su vida que nadie se esperaba? En 2021, todo cambió cuando su hija, Alexa Hoffman, lo acusó de corrupción de menores. Imagínate el escándalo. De ser un ícono de la T-Quinta a ser el centro de un drama mediático. La noticia sacudió a sus fans y a la industria. La reacción fue inmediata. Muchos lo defendieron, pero otros no podían creer que alguien tan querido estuviera involucrado en algo tan grave. La situación escaló rápidamente. Parra fue detenido y sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión. Pero eso no es todo. Su pena se incrementó a 13 años y 10 meses. Y en un giro inesperado, podría enfrentarse a hasta 60 años en apelación. Hoy, Naf vive en el reclusorio Oriente, tratando de estudiar derecho y mantener un contacto con sus seguidores a través de transmisiones en vivo. La imagen del galán ha quedado atrás y su vida se ha convertido en un verdadero caos.
un ícono que pasó de la fama a la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. La historia de Héctor Parra es un claro ejemplo de cómo, en un instante, todo puede cambiar. Su caída es un recordatorio de que el éxito puede ser efímero y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. La vida de Parra, una vez llena de glamour, ahora es un reflejo de la vulnerabilidad humana y de cómo el destino puede dar un giro inesperado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Lucila Mariscal. ¿Quién no recuerda a Lencha, el personaje que hizo reír a millones en la televisión mexicana? Lucila Mariscal era la reina de la comedia, con su humor ácido y su carisma desbordante. Durante años, llenó de risas los hogares de muchos, convirtiéndose en un ícono. Pero ¿qué pasó después de toda esa fama? La realidad es que, tras el brillo de los reflectores, la vida de Lucila dio un giro inesperado. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Enfermedades y cirugías fueron dejando huella en su cuerpo y, lamentablemente, también en su carrera. La industria que la había aclamado empezó a cerrarle las puertas. Ya no había papeles, ni ofertas, ni el cariño de antes. La soledad y el olvido se hicieron presentes, y Lucila se encontró luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberla olvidado. La reacción del público fue un cóctel de sorpresa y tristeza. Nadie quería creer que una figura tan querida estaba enfrentando la pobreza y las dificultades. Los rumores empezaron a circular. ¿Dónde estaba el apoyo de la industria? ¿Por qué no se le ayudaba? A pesar de su legado, la falta de oportunidades laborales la llevó a una situación crítica, donde hasta los medicamentos se convirtieron en un lujo. Hoy, Lucila Mariscal es un símbolo del abandono que sufren muchos artistas al final de su carrera. Su historia, aunque dolorosa, es un recordatorio de que la fama es efímera y que el amor del público no siempre se traduce en apoyo cuando más se necesita. Un giro trágico que dejó a todos con el corazón encogido, pero que también habla de la dignidad y la resistencia de una mujer que, a pesar de todo, pues sigue siendo recordada por su talento. Carlos Ignacio. Carlos Ignacio fue un verdadero ícono de la televisión mexicana, conocido por su increíble versatilidad cómica y su habilidad para dar vida a personajes entrañables en programas como Anabel y La Casa de la Risa. Todos lo recordamos con cariño, haciendo reír a millones y llenando nuestras pantallas de alegría. Pero, ¿quién podría imaginar que su historia daría un giro tan inesperado? Todo comenzó cuando la industria del entretenimiento decidió dejarlo de lado. De repente, las ofertas de trabajo se esfumaron y el teléfono dejó de sonar. Carlos Ignacio, que había sido un referente de la risa, se encontró rodeado de deudas y una dura realidad que lo llevó a vivir en la pobreza. La imagen pública de un artista exitoso se desmoronó ante nuestros ojos, y la indiferencia del medio lo llevó a un abismo del cual pocos logran salir. La reacción de sus fans fue de sorpresa y tristeza. Nadie podía creer que el hombre que nos hizo reír tanto estaba enfrentando una crisis tan profunda. Se desataron rumores sobre su situación, pero la verdad es que la realidad fue aún más dura. Su talento seguía intacto, pero el reconocimiento y las oportunidades habían desaparecido, dejándolo en un limbo de olvido. Hoy, Carlos Ignacio vive en los márgenes, luchando por mantenerse a flote en un sistema que parece haber olvidado a sus antiguos ídolos. La historia de este comediante es un recordatorio de lo efímero que puede ser el éxito. La fama, que una vez lo llevó a la cima, ahora se ha convertido en un recuerdo lejano. Así, el hombre que hizo reír a millones enfrenta el silencio y el abandono, una tragedia que refleja la cruel realidad de muchos artistas olvidados. Rosita Pelayo. Durante los años 70 y 80, Rosita Pelayo era la reina de la televisión mexicana. Con su carisma y talento, se ganó el corazón del público y se convirtió en una de las actrices más queridas del país. Participó en exitosas producciones, como la famosa telenovela La Fea Más Bella. Sin embargo, a medida que la industria cambió y nuevas generaciones tomaron el control, su brillo comenzó a desvanecerse.
De estar en la cima pasó a ser prácticamente invisible. La imagen pública de Rosita era la de una estrella inalcanzable, siempre sonriente y llena de energía. Pero la realidad fue cruel. Con el paso del tiempo, los papeles se hicieron escasos y los ingresos desaparecieron. La gente empezó a murmurar sobre su situación, y aunque muchos la recordaban con cariño, pocos se dieron cuenta de que estaba luchando contra la pobreza. Y se decía que había caído en el olvido y que su vida era una sombra de lo que fue. La reacción del público fue de sorpresa y tristeza. Nadie podía imaginar que una figura tan brillante había pasado a ser un eco en la memoria colectiva. La historia de Rosita se tornó en un grito desesperado que reflejaba la indiferencia del medio artístico hacia sus figuras una vez brillantes. Hoy, su nombre es apenas un susurro, y su legado se ha desvanecido. Un giro inesperado para quien una vez fue símbolo de alegría y entretenimiento, dejando un vacío que pocos se atreven a llenar. La vida de Rosita es un recordatorio de lo efímero que puede ser el éxito en el mundo del espectáculo. A menudo, los artistas son venerados en su apogeo, pero cuando el tiempo avanza y las luces se apagan, muchos quedan en el olvido. Su historia no es única. Sí hay otros famosos que, tras alcanzar la cima, enfrentan la dura realidad de la soledad y la pobreza. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y el destino de Rosita Pelayo es un claro ejemplo de cómo la fama puede desvanecerse, dejando a su paso una profunda tristeza y un legado olvidado. Miguel Pizarro. ¿Quién no recuerda al galán de telenovelas que deslumbró en pasión y poder? En 1989, Miguel se convirtió en el favorito de todos, con su imagen de hombre perfecto y exitoso. Sin embargo, su ambición lo llevó a dar un paso arriesgado. Invirtió todos sus ahorros en una obra de teatro. Todo parecía ir bien hasta que, de repente, fue traicionado por sus socios. Su vida dio un giro de 180 grados. De ser el ícono de la televisión, se encontró con enormes deudas y una reputación en ruinas. La presión fue tan intensa que cayó en una profunda depresión, llegando a intentar quitarse la vida. Pero aquí viene lo increíble. Fue rescatado a tiempo. Después de este oscuro capítulo, Miguel se levantó. Regresó a la televisión en producciones como Rubí y La Fea Más Bella. Sin embargo, su historia no termina ahí. Hoy dirige una escuela de actuación en Córdoba, Veracruz, donde comparte su experiencia y lecciones de vida con nuevas generaciones. Su trayectoria es un poderoso recordatorio de que el éxito puede ser efímero y que la vida puede cambiar en un instante. Pero también es testimonio de la resiliencia humana, de que siempre hay una segunda oportunidad, incluso después de tocar fondo. La vida de Miguel Pizarro ilustra cómo los ídolos de la televisión pueden caer en la pobreza y el olvido, un destino que no solo afecta a él, sino a muchos otros famosos que brillaron en la pantalla. Su historia es un eco de las luchas que enfrentan aquellos que, tras alcanzar la fama, se ven atrapados en circunstancias difíciles. La industria del entretenimiento puede ser despiadada, y muchos de estos artistas, tras años de éxito, y se encuentran sin recursos y sin apoyo. La lección aquí es clara. El éxito no garantiza estabilidad. A menudo, la fama es un espejismo que oculta la fragilidad de la vida. La historia de Miguel es una invitación a reflexionar sobre el verdadero valor del éxito y la importancia de la humildad y la perseverancia. Luis Manuel Ávila. ¿Quién no recuerda a Johnny de La Familia Peluche? Ese personaje carismático que nos hacía reír y que se convirtió en un ícono de la televisión mexicana. Luis Manuel brilló en su papel, y todos pensábamos que su éxito sería eterno. Pero, ¿qué pasó después de que la serie terminó? Ahí es donde la historia da un giro inesperado. Tras el cierre del programa, las ofertas de trabajo comenzaron a escasear. Luis, que había sido un rostro familiar en cada hogar, se encontró atrapado en el encasillamiento de su personaje. La fama que una vez disfrutó se desvaneció, y lo que parecía un futuro prometedor, se convirtió en una lucha silenciosa contra el olvido.
Se dice que algunos de sus excompañeros de set lo han visto en situaciones difíciles, lo que genera una mezcla de tristeza y sorpresa entre sus fans. La reacción del público fue de incredulidad. Muchos no podían creer que un artista tan querido estuviera enfrentando problemas económicos. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. La realidad es que la industria del entretenimiento puede ser implacable, y Luis Manuel se convirtió en un ejemplo de lo efímero que puede ser el éxito. Hoy, su vida es un recordatorio de que la fama puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Luis Manuel Ávila ya no es el mismo de antes, y su historia nos deja pensando en lo frágil que es la carrera de un artista. ¿Quién diría que aquel chico divertido que nos hacía reír terminaría enfrentando la pobreza? Esta situación no solo afecta a él, sino que también nos invita a reflexionar sobre el destino de muchos otros artistas que, tras brillar intensamente, caen en el olvido. Una verdadera lección de vida que resuena en cada rincón de la industria del entretenimiento. Carlos Bonavides. ¿Quién no recuerda a Huicho Domínguez, el personaje que hizo reír a millones en El Premio Mayor? En los años 90, Carlos era el rey de la televisión mexicana, representando al nuevo rico de manera tan exagerada que todos lo amaban. Pero, sorpresa, esa imagen de éxito y fortuna se desvaneció más rápido de lo que muchos imaginaban. Con el paso del tiempo, los productores empezaron a buscar caras más jóvenes y frescas, y Carlos se quedó atrás. La situación se tornó crítica, los papeles dejaron de llegar, y la fama se convirtió en un recuerdo lejano. La gente no podía creer que el mismo Carlos Bonavides, que solía llenar de risas sus pantallas, ahora estuviera buscando trabajo en las calles. La reacción del público fue de asombro y tristeza. Nadie se esperaba que un ícono de la televisión cayera tan bajo. Hoy en día, Carlos vive con lo justo, dependiendo de pequeños proyectos que apenas le permiten salir adelante. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama puede ser efímera. Mientras él recuerda los días de gloria, su realidad actual es un recordatorio de que, detrás del brillo de la fama, muchos artistas enfrentan el duro silencio del olvido. Su lucha por sobrevivir en un mundo que lo olvidó es un eco de la fragilidad del éxito en la industria del entretenimiento. Increíble, pero cierto. Fernando Changuerotti, Jr. ¿Te acuerdas de Fernando Changuerotti? Ese joven que brilló en las telenovelas mexicanas y que parecía tener un futuro asegurado en la actuación. Desde muy joven, su nombre resonaba en la pantalla, gracias a su familia actoral y su carisma. Todos lo veían como el próximo gran ícono de la televisión. Sin embargo, con el tiempo, su estrella comenzó a apagarse. Sin escándalos ni controversias que contar, simplemente desapareció del mapa. La industria, que antes lo aclamaba, lo ignoró por completo. ¿Cómo puede ser que alguien con un apellido tan famoso caiga en el olvido? La gente empezó a murmurar que tal vez su talento no era suficiente para mantenerse en el juego. Así, lo que antes era un camino lleno de oportunidades, se convirtió en una lucha diaria contra la indiferencia, el olvido, y lo más doloroso, la pobreza. La imagen de éxito que había construido se desvaneció, dejando a Changuerotti en un lugar que nadie esperaba. Mientras otros actores brillan y continúan cosechando éxitos, él se enfrenta a la dura realidad de que el mundo del espectáculo puede ser cruel y efímero. Su historia es un recordatorio de que, a veces, el destino da giros inesperados, y lo que parecía un futuro brillante se convierte en una lucha por sobrevivir. En la actualidad, Fernando Changuerotti vive alejado de las cámaras, lidiando con la soledad y la falta de oportunidades. Su vida es un eco de lo que una vez fue, y su nombre se ha convertido en un susurro en la memoria colectiva. La tristeza de su situación contrasta con la fama que disfrutó en su juventud, y su historia resuena como una advertencia sobre la fragilidad del éxito en el mundo del espectáculo. La fama puede ser efímera, y la caída puede ser abrupta, dejando a muchos en la penumbra, recordando tiempos mejores. Increíble, ¿no?
Al recordar cómo la fama puede desvanecerse y dejar tras de sí soledad y abandono, nos preguntamos, ¿cuánto valoramos realmente lo efímero del éxito en nuestras propias vidas?